Hola, soy Antonia Bonilla, profesora asociada del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Murcia. Y en este vídeo voy a presentar mi estudio para el segundo Congreso Internacional de Lingüística Inglesa en el siglo XXI, Desafíos y Oportunidades. Procedo a compartir pantalla. Bien, el estudio en cuestión se titula Tratamiento de la catáfora como rasgo de realidad fingida en la traducción de textos dramáticos en español, italiano e inglés. Estos son los contenidos que voy a tratar en este vídeo. Comienzo por la introducción. Pues entre la variedad de géneros y tipos de textos relevantes para el estudio de la oralidad fingida y su traducción, nuestro interés por los textos dramáticos se debe a que precisamente la oralidad representa una de sus principales características. Pues la naturaleza dialógica del texto dramático, tanto en su dimensión de texto escrito como en la representación para la cual dicho texto escrito está pensado, implica que el dramaturgo trate de dotar al texto de una dimensión oral. La Peña propone las siguientes características del texto dramático. Por un lado, la propia oralidad, que es una característica diferenciadora del texto dramático que, a pesar de estar escrito, tiene una clara vocación de ser recitado en voz alta, lo que lo alejará de otros textos cuya finalidad última sea la lectura, como una novela, una sentencia o un artículo. La inmediatez, que hace referencia al momento de la representación teatral, que es único e irrepetible. La multidimensionalidad, que hace referencia a la gran diversidad de signos verbales y no verbales que alberga el texto dramático. La publicidad, pues esta característica se refiere al hecho de que la representación de un texto dramático es un acto comunicativo público que se lleva a cabo entre el dramaturgo director y los espectadores a través de los actores y otros profesionales. La teatralidad es lo que en la representación o en el texto dramático es específicamente teatral. Y por último, la representabilidad, que definimos la representabilidad como el conjunto de aquellas características que hacen que un texto pueda ser llevado a escena con éxito. Ahora, ¿cómo podemos definir la oralidad fingida? Pues Bloom define la oralidad fingida como el conjunto de recursos que evocan una situación de inmediatez comunicativa, los cuales se utilizan sobre todo en textos literarios o textos ficcionales donde se necesita plasmar o simular esta oralidad espontánea mediante los recursos disponibles en el lenguaje escrito. Entre la extensa gama de rasgos responsables para la mimesis de la oralidad en el texto escrito, en esta investigación nos vamos a centrar en la catáfora presente en los textos dramáticos. Pues Sánchez explica sobre este fenómeno lingüístico que la catáfora consiste en la colocación del grupo nominal correferencial después de ese pronombre. Blanco, quien incluye la catáfora como un rasgo prototípico de la lengua hablada coloquial italiana, que la denomina italiano parlato, y Elvira en su estudio se centra en la catáfora paratáctica como un rasgo propio del discurso oral. Hoy día nos dice que hoy día la catáfora paratáctica es un fenómeno especialmente vinculado a la lengua oral, mucho más que a la lingüística. En cuanto al objetivo y preguntas de investigación, pues el objetivo general es analizar las especificidades que plantea el proceso de traducción de la catáfora como rasgo para la mímesis de la oralidad en el texto dramático. Y las preguntas de investigación que nos planteamos son seis. Por un lado, estas tres: ¿cómo se articula y qué función desempeña la catáfora como rasgo para la mímesis de la oralidad en textos dramáticos originales? Relaciones existentes entre la catáfora y las características del texto dramático. Y varía el uso de la catáfora como rasgo para la mímesis de la oralidad fingida en textos dramáticos originales en función de la lengua en la que estén escritos, teniendo en cuenta la mayor o menor proximidad tipológico-cultural entre las mismas. Las otras tres preguntas son que qué técnicas de traducción son las más empleadas para la traducción de la catáfora en textos dramáticos entre el italiano, el inglés y el español. Si se producen similitudes o diferencias en la traducción de la catáfora según se trate de lenguas tipológicas y culturalmente afines, por un lado español-italiano, por otro lado, en el caso de las diferentes, español-inglés o italiano-inglés. Y por último, si afecta el perfil del traductor, ya sea con formación académica en traducción o si se trata de un profesional del mundo del teatro a la traducción de la realidad fingida en texto dramático. Ahora vamos con el diseño del estudio y la metodología. Pues esta investigación consiste en un estudio descriptivo de traducción con un enfoque de tipo lingüístico textual basado en el análisis de un corpus mediante una metodología de análisis mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa. En esta investigación se consideran las dos etapas principales del proceso de traducción, la de comprensión y la de reexpresión. En la de comprensión estudiamos la articulación y funcionamiento de la catáfora en los textos en lengua origen, y en la etapa de reexpresión nos centramos en el análisis de la traducción de la catáfora en los textos en lengua meta, siempre los textos de corpus, claro. La metodología que vamos a seguir está dividida en 5 fases que voy a desglosar ahora una por una. En la primera fase, pues en la revisión bibliográfica nos ha permitido comprobar la escasez de estudios centrados precisamente en el estudio de la catáfora en texto dramático y en consecuencia demuestra la necesidad de ahondar en este campo de estudio mediante la presente investigación. En la fase 2, pues el corpus de esta investigación está formado por 9 obras dramáticas, 3 obras originales escritas en español, italiano e inglés respectivamente, y sus traducciones a las otras 2 lenguas de trabajo, formando un total de 6 traducciones. Contamos, por tanto, con un corpus de traducción paralelo, multilingüe y multidireccional que permite estudiar la catáfora inter e intralingüísticamente. Aquí muestro las obras de nuestro corpus: la obra original en español, El cerco de Leningrado, de José Sánchez Sinisterra, y sus traducciones al inglés al español, al inglés y al italiano. La obra original italiana, Sotto paga non si paga, de Dario Fo, y su traducción al inglés y al español. La obra original en inglés, de Homecoming, de Harold Pinter, y sus traducciones al español y al italiano.
En cuanto a la fase 3, pues hemos llevado a cabo la localización y el registro manual de todas las ocurrencias para las catáforas detectadas. Cada una de estas ocurrencias se ha anotado junto con el fragmento de la página en la que aparece en 3 archivos Excel, un archivo para cada texto en el origen del corte. En la fase 4 hemos llevado a cabo un análisis cuantitativo en el que se contabilizan todas las ocurrencias del rango de oralidad catáfora en cada uno de los 3 textos en lengua origen con el fin de poder establecer comparaciones. Y después hemos llevado a cabo un análisis cualitativo con el que pretendemos estudiar la catáfora desde una perspectiva funcional, considerando factores como el contexto y contexto. En la fase 5 hemos realizado un análisis cualitativo en el que recorremos el proceso seguido para la traducción de una selección de ocurrencias que son especialmente relevantes o representativas por la problemática traductológica que representan. Y esta etapa se completa con un análisis cuantitativo de las técnicas de traducción utilizadas para la selección de casos expuestos en los distintos textos en lengua meta con el fin de poder establecer comparaciones entre las traducciones. Ahora voy con los resultados globales. Pues bien, tras realizar los pertinentes análisis cuantitativo y cualitativo de la etapa de comprensión, procedemos al análisis de los resultados globales y su difusión. Para ello retomamos las 3 primeras preguntas de investigación planteadas al inicio. En cuanto a la primera pregunta, en cuanto a la presencia y articulación de la catáfora en los textos en lengua origen, el número de ocurrencias de catáforas detectadas en el texto en lengua origen español e italiano son más próximas, 47 y 35 respectivamente, mientras que en el texto en lengua origen inglés esta cifra cae hasta las 8 ocurrencias. Existe además una gran variedad de elementos que desempeñan una función catafórica en los textos en lengua origen, menor en el caso de los textos en español e italiano, en los que se emplea sobre todo el pronombre átono lo, y muy superior en el caso del texto original en inglés, con distintos tipos de pronombres y adverbios con función catafórica. En cuanto al funcionamiento de la catáfora en los textos en lengua origen, pues en el texto en español la catáfora se emplea como mecanismo para generar confusión durante el acto comunicativo, lo que contribuye, por un lado, a mantener la informalidad presente en la obra y, por otro lado, contribuye a la improvisación característica del discurso oral espontáneo. Sin embargo, en los textos en lengua origen italiano e inglés, la catáfora se emplea como mecanismo para enfatizar determinada información y, en consecuencia, captar la atención del receptor. Con respecto a la pregunta de investigación 2, pues la catáfora es un mecanismo que hace referencia a signos kinésicos o proxémicos, por lo que existe una relación entre la catáfora y la multidimensionalidad del texto dramático, que engloba los signos verbales y no verbales propios de la representación. Estos signos kinésicos y proxémicos hacen referencia a objetos presentes en el espacio textual, lo que relaciona este rasgo de oralidad con otra característica del texto dramático, la teatralidad. El espacio textual es el espacio que imagina el dramaturgo y que refleja en el texto dramático a través de las acotaciones y diálogos. Además de con la propia oralidad, la multidimensionalidad y la teatralidad, consideramos que la catáfora también guarda relación con la inmediatez, pues se trata de un rasgo perteneciente al nivel sintáctico cuya presencia en el texto dramático contribuye a mejorar la organización de la información y garantizar la cohesión. Esto implica una mejora en la comprensión del texto por parte del receptor durante la lectura o del espectador durante la representación, lo que en ambos casos juega en favor de la inmediatez de las representaciones frontales. Finalmente, dado que la catáfora contribuye al mantenimiento de la oralidad y la inmediatez, damos por extendida su relación también con la representabilidad, dado que la oralidad y la inmediatez son una parte más dentro de este macroconcepto que representa lo que es la representabilidad. Con respecto a la pregunta de investigación 3, como ya comentamos en la primera pregunta de investigación, observamos cierta similitud en los textos en lengua origen en español e italiano que presentan el uso del pronombre átono lo como elemento catafórico, mientras que en el caso del texto en lengua origen 3 había un abanico mucho más amplio de posibilidades. No obstante, observamos una importante diferencia en cuanto al funcionamiento. Ya hemos dicho que en el texto en lengua origen 1 se utilizaba como recurso en situaciones comunicativas en las que se produce un malentendido, mientras que en el italiano se utiliza como elemento en diversas bilocazioni a destra para enfatizar información. Por tanto, si tenemos esto en cuenta, no hallamos una correspondencia determinante en cuanto al funcionamiento de la catáfora entre las lenguas con mayor proximidad tipológica y cultural. Para completar el análisis cuantitativo y cualitativo de la etapa de reexpresión, procedemos al análisis de los resultados globales y a su discusión. Y para ello vamos a retomar ahora las 3 preguntas últimas de investigación que yo había planteado. Con respecto a la pregunta 4, que cuál era la técnica de traducción más empleada para la catáfora, pues podemos ver aquí que la más empleada es la creación discursiva, seguida del equivalente acuñado, luego la transposición, luego la modulación y luego la amplificación. Con respecto a las neutralizaciones, también observamos pues, que hay un 33,33% de catáforas que se han neutralizado, especialmente debido a las normas de la lengua meta. Con respecto a la pregunta 5, pues en la traducción de las catáforas presentes en los textos originales en italiano e inglés, se tiende a eliminar este rasgo debido a las diferencias de tipo sintáctico existentes entre la lengua meta y la lengua origen. Se trata de casos en los que la catáfora se corresponde con un elemento característico de dicha lengua. En el caso del italiano, las dislocaciones, y en el caso del inglés, pues el uso obligatorio de pronombres para determinar el sujeto de la oración. En estos casos, este rasgo de oralidad desaparece en las traducciones con independencia de la proximidad entre los idiomas.
Asimismo, hemos detectado una tendencia a la creación discursiva y a la amplificación en los casos de traducción hacia la lengua italiana en comparación con la traducción al inglés y al español. Sucede en 4 ocasiones en italiano, 1 ocasión en inglés y nunca en español. Se trata de un fenómeno que se produce en la traducción hacia el italiano, sea cual sea la lengua del texto en lengua origen, por lo que no se produce al traducir o al inglés o al español, por lo que la mayor o menor afinidad tipológico-cultural entre las lenguas no parece que sea un factor determinante. Finalmente, en la traducción de los casos de catáforas seleccionados en la combinación español-inglés e inglés-español, hemos detectado una clara tendencia al uso del equivalente o cuñado. Normalmente se traducía el pronombre inglés it por el pronombre español lo y viceversa. Esto sucede en 4 casos en ambas direcciones lingüísticas, mientras que el uso de la técnica de creación discursiva se reduce a la mitad de los casos de español a inglés. Con respecto a la última pregunta de investigación, pues según los casos seleccionados para su estudio, en esta investigación el perfil profesional del traductor no es un factor que afecte a la traducción de la oralidad fingida en los textos dramáticos aquí estudiados. En las neutralizaciones producidas de las catáforas presentes, sobre todo en los textos originales del italiano y del inglés, es debido a las diferencias sintácticas entre la lengua meta y la lengua origen. El perfil del traductor, formado en traducción en el caso del italiano y director de obras teatrales en el caso del texto en lengua origen inglés, no parece ser un aspecto determinante. En estas ocasiones podemos comprobar que son las particularidades de cada lengua las que dominan el proceso de traducción y que están por encima del intento de mantener o no el rasgo de realidad. Asimismo, en cuanto a la tendencia de traducción observada previamente, en la que se tendía a la creación discursiva y a la amplificación en los casos de traducción hacia el italiano, en comparación con el inglés y el español, pues los traductores al italiano y al inglés de estos 4 casos son profesionales formados en el campo de la traducción. Y además, en el caso de la traducción al italiano, además de traductor, se trata de un profesional con experiencia en el montaje de obras teatrales. Sin embargo, parece que este perfil profesional no se presenta como un factor determinante en esta tendencia. Bien, para terminar con las conclusiones, voy a presentar 6 conclusiones, cada una de ellas derivada de la respuesta de cada una de las preguntas de investigación. La primera sería que la catáfora contribuye a mantener, por un lado, la informalidad presente en la obra y, por otro lado, la improvisación tan característica del discurso oral espontáneo, así como un mecanismo para enfatizar determinada información y, en consecuencia, captar la atención del receptor. La segunda conclusión es que la catáfora se realiza con se relaciona, perdón, con diversas características del texto dramático, como son la propia oralidad, la multidimensionalidad, la teatralidad, la inmediatez y la representabilidad. La tercera es que el uso de la catáfora como rasgo para la mímesis de la realidad fingida en textos dramáticos originales varía en función de la lengua en la que estén escritos, con independencia de la mayor o menor proximidad tipológico-cultural entre las lenguas, en este caso italiano, inglés y español. La cuarta conclusión es que la técnica de traducción más empleada para traducir la catáfora en textos dramáticos en italiano, inglés y español es la creación discursiva, seguido del equivalente acuñado, la transposición, la modulación y, por último, la amplificación. La quinta conclusión es que la mayor o menor proximidad entre las lenguas implicadas en el proceso de traducción, español e italiano por un lado, inglés por otro lado, no supone un factor determinante en la traducción de la catáfora. Y la última conclusión es que el perfil del traductor no es un factor que afecte a la traducción de la oralidad fingida en los textos dramáticos. Pues bien, los avances presentados en las conclusiones expuestas suponen una valiosa contribución al estudio de las especificidades que plantea el proceso de traducción de la catáfora como los rasgos de oralidad fingida en textos dramáticos entre el español, el italiano y el inglés, lo que supone el cumplimiento del objetivo principal de esta investigación. La información lograda resulta novedosa y útil para el tratamiento de la catáfora como rasgo de oralidad fingida en el campo de la traducción. Muchas gracias por su atención y esto es todo.